Bueno, dentro del paradigma funcional, piensen que el paradigma funcional es que habíamos visto hace un momento cuando vimos los diferentes tipos de paradigmas, y el funcional dice que tiene una gran flexibilidad y es conciso, es ineficiente en la ejecución porque tiene algunos problemas de ejecución. No vamos a andar mucho en detalle porque sería entrar en la forma de trabajo del intérprete como intérprete, pero no vamos a entrar mucho en detalle en esta parte. Tiene mecanismos para controlar la complejidad y estructura del código, que son abstractos y matemáticos, digamos, o sea que ustedes no deberían tener problemas para resolver este tipo de problemas. Ahora, los programas se lo trabaja como funciones, ustedes no saben, ¿se acuerdan que en análisis matemático uno veía en la lógica de primer orden? Que le decía que un programa es una descripción de un cálculo específico que es equivalente a una función matemática y igual a f de x, es lo mismo que f de x implica y, ¿no? Eh, o sea, lo que le está diciendo esto es que es muy difícil o a veces imposible diferenciar cuándo se trata de una función o cuándo se trata de una variable, digamos. Eso lo vamos a ver ahora. Los programas, procedimientos y funciones se representan todo a través de funciones, porque todos son funciones, digamos, cada vez que ustedes colocan algo entre paréntesis es una función. En un programa X es la entrada e Y la salida, y no se distinguen entre programas, procedimientos y funciones. Bueno, en los lenguajes de programación se debe distinguir cuál es una definición de función y cuándo es una aplicación de una función. La definición es cuando yo la creo y la aplicación cuando yo la ejecuto. No hay asignaciones, tampoco hay ciclos, hay formas de hacer eso, ahora lo voy a mostrar, y todo se hace a través de la recursión. Este, Fíjense, cuando yo coloco esta función que estaba en paradigma imperativo, fíjense que esta función en paradigma funcional se escribe todo en una sola línea. ¿Estamos? Utiliza lo que es la transparencia referencial, que es una propiedad de una función que su valor depende de los valores de los argumentos y no de las constantes. O sea que eh, siempre va a devolver el mismo resultado. Si yo le pongo el máximo común, la raíz cuadrada de 4 me va a devolver 2. Si vuelvo a aplicar la raíz cuadrada de 4 me va a devolver 2. Hay una carencia de asignación, bueno, pero eso se resuelve de otra manera utilizando alguna función. Y el ambiente de ejecución asocia nombre a valores y no a localización de memoria. No es como trabaja C, sino que guarda un nombre y lo relaciona con ese nombre. Fíjense, las funciones son valores de primera clase y se utiliza mucho lo que se llama una composición, que es lo que veíamos con la lógica, con las funciones de orden superior, cuando dicen implica eh, A implica B y B implica C, algo así como la transición, digamos, la propia transición. Eh, los procedimientos son funciones y se distinguen entre valor de entrada o parámetro. Bueno, no existe bueno, esto es lo mismo, digamos, no existen variables ni asignaciones, no hay ciclo y el valor de función depende del valor de los parámetros y no del orden de evaluación. Bueno, para que lo tengan en cuenta, bueno, todo se basa en un concepto de recursión. La recursión, y que acá le dice que tiene que ser total, es que si yo quiero resolver una, una oración, tiene que resolverse uno de forma recursiva, digamos, llamándose una a continuación de la otra. Hay una serie de restricciones que se utilizan. Bueno, quiero que vean qué es lo que van a ver en la práctica. Por ejemplo, esta función que hace una ordenación de entero, reciben una variedad de tipo entero y devuelven otro array. Eh, En C lo harían, fíjense que acá se escribe todo en una sola línea y lo harían de forma recursiva. En C escribirían todo un procedimiento que haga esa asignación. Vale el método que habrán visto en primer año de ordenación, digamos, de tipo entero, digamos. Pero escribían una serie de instrucciones, mientras que en el paradigma funcional utilizarían una sola. Los lenguajes que pueden desarrollar el LIP, que es lo que vieron en el desarrollo sistemático del programa, nosotros vamos a utilizar uno parecido que es Chain. Usa un intérprete.
Bueno, y los dialectos que se utilizan o se trabajan son Common Lisp o Exchange. Generalmente trabajaban con Lisp, pero en esta materia vamos a ver con Exchange para hacer alguna diferencia. Fíjense, en Exchange todos son expresiones, pueden ser átomos o listas. Los átomos son constantes y una lista se encuentra separada por paréntesis. Por ejemplo, yo tengo esta expresión, yo puedo poner un átomo, una lista, pero si pongo una lista la tengo que tener definida entre paréntesis, ¿no? En Exchange creo que le obliga a poner un, eh, un quote adelante. Fíjense, 42 es un número, hola es una cadena, numeral t es un valor booleano y barra a representa al carácter a solamente. Entonces, esta sería la forma de escribir un átomo en Exchange. Eh, Fíjense, si yo coloco solo a, esto lo define como una variable y hola la pone como otra variable. Entonces no es lo mismo que yo tenga el carácter a que barra a, digamos, que a solo, digamos. ¿Se entiende ahí cuál es la diferencia, no? Uno es una variable y otro es un... eh, ¿Se entiende, chicos, cuál es la diferencia, no? Entre barra A y A, ¿no? Sí, profe. Sí, Bueno, bueno, veamos Ahí un hola ejemplo. es toda la... ¿Cómo? En el caso de hola, todo eso es una sola variable, que Es no, una si no hay variable que espacio está entre como cada variable. letra. ¿Ah? Y después yo haría algún tipo de asignación. Como le digo, no hay una asignación, pero hay funciones que me permiten hacer algo así como una asignación. Claro. No, 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 sí, pero yo digo, si no hay espacio entre cada carácter, entre cada letra, todo eso lo toma una sola Claro, una variable. sola variable. Bien. Bueno, y después, fíjense, si yo tengo, por ejemplo, entre paréntesis más 2 3, ¿qué significa eso? ¿Es una variable o es una lista? Fíjense, ¿lo ven ese, no? Más 2 3, ¿qué significa? Una lista. Es una lista, todo lo que está entre paréntesis es una lista. Bueno, que tiene notación infija y 2 3 significa que yo le sumo acá dos números. Pero yo podría poner, por ejemplo, más 2 3 5, no es que tenga un solo número y se realizaría todo en forma recursiva. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que se hace primero? ¿El más 2 3 o la división de 6 por 2 o el producto? Primero la suma y la división y después el producto. Sí, sí, sí. Porque lo que le marca el orden de precedencia y cuál se tiene que hacer primero o después son los paréntesis también, ¿no? Este dos puntos significa que estamos hablando de un número real, digamos. Bueno, acá uno punto también es un número real. Si yo dejo acá el uno solo, estoy hablando de un número entero. Bueno, así lo trabaja Scheme en este caso. La notación es prefija, como vimos, o sea que se evalúa siempre antes. Este, y cuando tengo una variable, se evalúa a sí misma. Digamos, si yo tengo 42, como 42 trata de evaluarse a sí misma, evalúe 42, digamos. Ahora, si yo pongo, fíjense en hello entre ¿no? Entre comillas, acá me está diciendo que hay un texto, ¿no? Bueno, más 2 3 que va a doler una función que haga la suma. Bueno, fíjense, esto así se escribe en C, o un lenguaje como Java o algo similar, digamos, y así se escribiría en Exchange, digamos, con notación prefija y entre paréntesis para indicarle que cuál se tiene que resolver primero y cuál no, digamos. Lo que ustedes van a tener que hacer seguramente en la práctica es que le digan que creen un árbol de este tipo, digamos. Eh, bueno, no, estoy dando mal, perdón. Acá les marca la orden de precedencia, por ejemplo, se hace primero el más 2 3 que sería, bueno, este es el ejemplo que vimos hace un momento, que es más 2 3 y luego harían más 4 5 y luego cuando acá me resuelve 2 más 3, ¿cuánto es? 2 más 3, ¿cuánto es? 5. 5, 4 más 5, 4 más 5, 9. 9, entonces diría 9. 5 más 9, 5 por 9, ¿cuánto es 5 por 9?
45. 45, pero lo tienen que escribir de esta forma, en notación prefija, este es para Echen, así se escribiría. Bueno, acá tienen que tener, bueno, acá dice, si A es igual a 0, entonces devuelve 0, y si no, devuelve la división de 1 por A. Esto es para controlar que no sea un ejemplo donde la división por 0. Cont es algo similar al case o al C1, no sé cómo lo han visto en los lenguajes de programación. Entonces, si A es igual a 0, hace 0, si A es igual a 1, hace esta operación, y si no, por todo lo demás, esto es esta operación, digamos, ¿no? La estructura de datos en Exchange, fíjense acá, si yo tengo, yo quiero crear este árbol, digamos, yo tengo caballo, que de caballo, una lista llamada caballo que tiene vaca y cebra, vaca tiene, esta se llama la lista vacía, y vaca tiene lista vacía y perro, y cebra tiene el bisonte, la lista vacía, y perro tiene dos listas vacías, y bisonte está formado por dos listas vacías. Lo que yo estoy haciendo acá es un árbol de una lista formada por otra lista, ¿estamos? Left, que es derecha o izquierda. Izquierda. Acá le estoy diciendo, si yo le pongo la izquierda de caballo, me va a decir que es vaca, y si le pongo la derecha de cebra, me va a decir que, perdón, la derecha de caballo me va a decir que es cebra, ¿no? Entonces hay funciones para hacer algún tipo de manejo de listas en Exchange. Por ejemplo, si L es la lista 1, 2, 3, entonces car L me va a devolver 1, o sea que me va a devolver fíjense acá, 1 es un átomo o es una lista. ¿Está con paréntesis o no está con paréntesis 1? Está sin paréntesis, un átomo. Está sin paréntesis, lo que me está indicando que es un átomo. O sea que car lo que hace acá le devuelve el primer elemento de esa lista. Mientras que si yo le pongo CDR, me devuelve el resto de la lista. Entonces, si yo le pongo CDR de L, acá de la lista formada por 1, 2, 3, me devuelve 2, 3. 2, 3 acá, ¿qué es? ¿Un átomo o es una lista? Una lista. Una lista. Bueno, con 4 con L, estoy concatenando 4 a L y el resultado me vuelve otra lista formada por 4, 1, 2, 3. ¿No? Bueno, tiene el encabezado, el resto de la lista, bueno, y cómo van concatenando, hasta que al final, fíjense, en el último símbolo que ustedes tienen en la lista vacía. Entonces, lo que le van a pedir que armen en la práctica es un árbol de este estilo, digamos. Eh, que digan, por ejemplo, ¿cómo hago yo para formar la lista formada por perro? Formada por dos listas vacías. Perro sería una variable, ¿no? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría si yo quiero que me forme perro esté formado por dos listas vacías? Tendré que hacer ¿cómo haría? ¿Te imaginas o no? Todo lo tienen que hacer con con. Yo le pido que me concatenen 4 a L. Entonces acá van a tener que decir que me concatenen una lista vacía con otra lista vacía. Y eso se lo asignen a una variable que va a estar acá, que va a ser perro, o va a ser o va a ser otra variable que ustedes quieren trabajar. ¿No? De modo que cuando yo le ponga perro, me va a decir que perro es el resultado de esta concatenación, que serían dos listas vacías. Entonces, eso es lo que le van a pedir que hagan un pequeño gráfico, digamos, de estas concatenaciones como para que ustedes prueben Exchange, digamos. De todo modo, esto es algo muy, van a tener algo muy sencillo, digamos, no, esto no va a entrar en el parcial, pero sí tienen que hacer el práctico obligatorio y le van a, y tienen que tener los conocimientos para cuando lo practiquen cuando se los piden en la práctica, en la, en el final o en el coloquio, digamos, sobre esta temática, digamos.